Hoy estoy teniendo dos desafíos aquí, hombre. El primero, que el púlpito se me hace cada vez más pequeño. Entonces ya no me da tanto chance de esconderme. Y segundo, que tengo un leve dolor de cabeza. Pero damos gracias a Dios por estar acá y poder compartir con ustedes. Vamos a estar analizando el Salmo 11. Bueno, yo tengo la Nueva Versión Internacional, pero creo que cualquier versión es funcional. El Salmo 11, pues algunos autores lo denominan un salmo de lamentación, pero yo creo que es un salmo de esperanza, conforme lo vayamos a estudiar, y lo dividimos en dos partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1, que va del versículo 1 al 3, que tiene dos aspectos. El salmista empoderado con fe, y vemos cómo su fe va decayendo. Y la segunda parte, del versículo 4 al 7, en el que con esa fe decaída el salmista vuelve a recuperar la confianza o la fe. Entonces, rápidamente, pues vamos a leer los primeros versículos de la primera parte. Y señala que el Salmo 11, versículo 1 dice: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Y esta frase, huye al monte como las aves, pues a ciencia cierta no sabemos si son sus amigos o son sus enemigos, pero de una u otra manera están alentando al salmista a que huya, ¿verdad? A que renuncie a su fe y tenga temor. Y el versículo 1, pues el salmista claramente nos demuestra que él tiene la confianza puesta en el Señor. Entonces, hay momentos así, hay momentos en el que tenemos fe y vienen consejos de temor, vienen ladrones de nuestra fe, que pueden ser amistades, personas, familia, actitudes, pensamientos, incluso la realidad. Puede que estemos orando por una situación económica y tenemos nuestro devocional, leemos la palabra, oramos, y cuando terminamos ese tiempo vemos que el recibo de la luz viene con más de lo normal y ya nos empieza a desinflar. Y esto es lo que está sucediendo aquí con David. Él está pasando por un momento de fe y esta frase lo desinfla, ¿verdad? Le dicen, huye al monte como las aves. Y bueno, es importante también ver que David, como nosotros, pues siendo humano, hay momentos en los que tuvo fe y momentos en los que no. Y quisiera que me acompañaran al Salmo 55, 6. Aquí David está pasando otra situación parecida a la del Salmo 11. Y aquí sí está desesperanzado y dice: ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Y bueno, elegí hacer esta comparación porque en ambos salmos busca la figura de un ave. ¿Y esto por qué? Porque es para huir, ¿verdad? Pero en el Salmo 55, pues David no tiene fe, en el Salmo 11 sí tiene fe. Y vemos nosotros, regresando al Salmo 11, cómo las palabras de estas personas le empiezan a causar inconvenientes, ¿verdad? Empieza a decaer en su fe. Comienza a decir: vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Y se hace aquí otra interrogante en el versículo 3, dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Este ya es lo más profundo de esa desesperanza. Vemos cómo en el Salmo, en el versículo 1,
tenía su confianza puesta en el Señor, y conforme empieza a meditar en estas palabras, ya empieza a tener temor de sus enemigos, empieza a ver que tienen arcos, que hay flechas, que se esconden en las sombras, o sea que están bien preparados para dispararle, ¿verdad? Y llega a esta interrogante en el 3 que dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y aquí, para mí esto es bastante importante, porque nosotros pasamos por situaciones así y empezamos a ver toda la situación en contra y empezamos a perder el deseo o el aliento de seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Pues prácticamente aquí dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Es decir, mejor no hago nada, mejor abandono esta fe. Me están diciendo que huya, pero entro en una situación de tanta desesperanza que ya no voy a actuar. Y en nuestro caso, pues ya no voy a hacer luz. No sé si me quedo pasivo o si huyo, pero ya no hay nada más por hacer. Entonces, pues vemos esta situación, ¿verdad? Cómo hay esperanza y se pierde la esperanza. Pero David, pues siendo un hombre de fe, a partir del versículo 4 rápidamente se repone y pues continuando con los versículos dice: el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano con sus ojos propios, lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Entonces, aquí ya la situación empieza a cambiar. David empieza a restaurar su fe. ¿Y cómo restaura su fe? Recordando claramente quién es el Señor, ¿verdad? Y quisiera que me acompañaran al Salmo 56:3. Es un versículo bastante corto, pero creo que es la respuesta a los momentos de desesperanza, a los momentos en que perdemos la fe, ya sea por impulso propio o por estas palabras que a veces vivimos, ¿verdad? Dice el Salmo 56:3: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y es que aquí hay opositores, ¿verdad? Lo opuesto a la fe es el miedo y viceversa, ¿verdad? Lo opuesto al miedo es la fe. Entonces aquí repone su esperanza David, recordando las promesas del Señor. Y estuve esta semana meditando en este salmo y leyendo también el Nuevo Testamento, y recordaba que la fe es como una semilla de mostaza, pero dice que puede mover montañas. Jesús nos lo dice claramente. Y esto de la semilla de mostaza no es tanto por la cantidad de fe que tengamos, sino por el objeto de nuestra fe. Y aquí vemos claramente a David que el objeto de su fe es el Señor. Entonces eso es lo que tiene efecto en nosotros también. No es esa cantidad de fe, sino el recordar que Dios es soberano, que gobierna sobre todas las cosas. Que nuestra fe pues va prosperando y va creciendo conforme recordamos las promesas de Dios, recordamos su carácter, recordamos quién es Él y qué nos ha prometido y quién es para nosotros. Entonces aquí la imagen es clara, ¿verdad? David vuelve a recordar que el Señor tiene control de todas las cosas,
que está en su trono y que Él observa las circunstancias, dice, Él observa al ser humano, Él sabe, examina los corazones de las personas, sabe que David es justo y empieza Él mismo a alentarse reconociendo esto, sabiendo que al final el justo pues verá la justicia, ¿verdad? Y no solo eso, sino que contemplará el rostro del Señor y recordando también lo que va a acontecer a los malvados. Entonces, en momentos de prueba, pues debemos levantar nuestros ojos, ¿verdad? Y reconocer quién es el Señor, pararnos seguros en esto, en quién es nuestro Dios, en recordar cómo ha estado hacia nosotros. Aquí pues el salmista declara que él se mantendrá firme, confiará en Dios para su vindicación. Entonces vemos cómo están estas dos latitudes, ¿verdad? Por una parte, la pérdida de la fe, por otra parte, la recuperación de la fe. Y pues para mí es trascendental a partir del versículo 5, ¿verdad? Dice, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Y le haría el análisis junto al versículo 3, porque dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Recordemos que vivimos dos naturalezas o dos realidades. Hay una realidad natural, que es la que nosotros vemos día con día, y una realidad eterna, y ambas van a estar en continua, tanto contradicción como las vamos a estar experimentando continuamente. Entonces también es aquí, escuchamos las palabras, tenemos los pensamientos, tenemos las actitudes, vemos a quienes nos rodean, hablándonos situaciones que nos roban la fe, pero a la vez tenemos esta realidad eterna. Volvemos a acercarnos a la palabra de Dios, a nuestra vida devocional, a nuestra oración, y volvemos a recordar en esos momentos en que estamos tan abatidos, buscamos la palabra del Señor y recordamos que Él está en el trono, que Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Y no solo eso, sino que no es un Dios que esté ajeno a nosotros, sino que aquí dice que observa al ser humano y lo examina. Él está en constante atención de lo que acontece hacia nosotros. Y hay una recompensa para los malvados, pero no es a eso a lo que nosotros nos vamos a dirigir, sino a lo que va a orar hacia nosotros. Lo que acontece con los personajes del Antiguo Testamento, pues también es parte de ver lo que acontecerá en un futuro con Jesús, ¿verdad? Y quisiera que me acompañaran a Mateo 16, versículo 21, ¿verdad? En este contexto, Jesús está prediciendo su muerte, y no solo eso, sino que está en un momento especial porque está anunciando el sacrificio que va a hacer por la humanidad. Pero los discípulos se centran en únicamente la muerte, ¿verdad? Y la pérdida terrenal del Señor, y interrumpen el mensaje, ¿verdad? Y se centran únicamente en el acontecimiento que van a ver en ese momento, sobre todo Pedro. Entonces el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas
a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Y vemos aquí que el mensaje de Jesús es en dos instancias, ¿verdad? Que primero lo van a matar y después va a resucitar. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, así como David se centró en esas palabras que le decían sus amigos o quienes lo rodeaban, aquí los discípulos de Jesús se centran únicamente en la muerte. Y dice el versículo 22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo y le dijo: de ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Y si bien se estaba refiriendo a la muerte del Señor, también en el mensaje va implícito: Señor, no queremos ni que mueras ni que resucites, o sea, que esto jamás acontezca. Y prácticamente se estaba diciendo: mira, Señor, no vamos a permitir que se cumpla el propósito. Y que es lo mismo que estaba pasando con David, ¿verdad? A David le estaban diciendo: mira, huye. Y el hecho que David huyera implicaba que no iba a ser rey, ¿verdad? Porque iba a dejar esa parte de la carrera, iba a dejar la primera prueba. Y como vimos en el Salmo 11, pues probablemente es la prueba que tiene con Saúl cuando aún no es rey, pero ya en el Salmo 55 está viviendo una situación similar, porque obviamente los reyes en esa época iban a sufrir muchas veces persecución de enemigos. Entonces vemos cómo estas palabras y esta manera de robarnos nuestra fe, pues no solo es robarnos nuestra fe y esperanza, sino detener el propósito de Dios. Y aquí lo volvemos a ver en Mateo. Pedro le dice a Jesús, ¿verdad? De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Y Jesús es un tanto más severo, ¿verdad? No es como en el caso de David, que vuelve a recordar las promesas de Dios, sino que aquí ya Jesús pues identifica una semilla satánica en esto y le dice a Pedro, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y entonces debemos identificar nosotros esto, ¿verdad? Cuando tenemos fe, esta fe es atacada por semillas de miedo, por semillas de desesperanza, semillas de desconfianza. Y nos perturban tanto que perdemos de vista esto, ¿verdad? Que son únicamente semillas. Dios va a cumplir su propósito, las promesas de Dios son claras. David lo dice, Dios continúa en el trono, observa a la humanidad. Nada va a cambiar, lo único que está cambiando es nuestra perspectiva, porque le estamos poniendo atención a esos tropiezos. Jesús lo dice claramente, ¿verdad? Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces este es el llamado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos empoderados en fe, va a venir como una ola a tratarnos de debatir y a perturbar, pero debemos identificar que son tropiezos, son obstáculos, son cuestiones momentáneas, pero hay un propósito de Dios, ¿verdad? Y no debemos caer en esos tropiezos, ¿verdad? Continúa Jesús en Mateo 16:24, les dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y quisiera centrarme en en esta primera frase: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y muchas veces pues hemos leído este versículo y lo hemos enfocado de una manera, pero hoy quisiera enfocarlo de una manera distinta, ¿verdad? Negarse a sí mismo es negarse a esta
naturaleza humana de desconfianza, porque es más fácil desconfiar que tener fe, y es más fácil caer en estas mentiras, en estas palabras, en estos engaños, ¿verdad? Es más fácil querer huir ante las circunstancias. Entonces, parte de negarse a sí mismo es negar esa naturaleza humana de desconfianza, de miedo, de temor. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Y eso implica que, aunque tengamos la desesperanza, el temor y la desconfianza, pues tenemos las promesas de Dios, las conocemos y nos va a tocar hacer frente, ¿verdad? Y continuar. Nosotros leemos el Salmo y tal vez no le ponemos sentimiento, pero David pronuncia los versículos del 4 al 7, ¿verdad? Él empieza a recordar que el Señor está en el templo, que continúa en el trono, que examinan los justos, que tiene un plan, que los justos verán la justicia. Pero está bien, es un cántico. Pero si nos trasladamos a la realidad de David en ese momento, puede que uno sienta un aliento momentáneo recordando estas promesas del Señor, pero aún está el temor, ¿verdad? El temor es fuerte. Sin embargo, es eso, ¿verdad? Tomar nuestra cruz, sobreponernos a los temores y continuar. Entonces, el versículo 7 es el que cierra este salmo, ¿verdad? Dice: justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Y es un recordatorio del amor y el favor de Dios hacia nuestra vida, ¿verdad? A nosotros nos ha sido revelada la verdad del Evangelio, su palabra, y en este mundo pues tendremos aflicción, las pruebas pues van a ser en muchos aspectos, pero podemos recordar que el Señor está en su trono, y ya sea que estemos en la realidad del Salmo 11, en la que tenemos fe, o estemos en la realidad del Salmo 55, en la que verdaderamente sí queremos huir, debemos todos los días tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, ¿verdad? Y renunciar a esa manera de pensar que está llena de miedo, llena de terror. Si quieren, para ejemplificar un poco más esto, pues vamos al Salmo 55. Aquí pues David está al contrario del Salmo 11, porque dice versículo 1, ¿verdad? Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Vemos aquí entonces un David distinto, ¿verdad? Un David que ha recorrido ya un camino con el Señor, y el hecho que hayamos recorrido un camino con el Señor no implica que hayan momentos en los que nos sobrecoja el temor, la desesperanza. Por eso es de que este llamado, ¿verdad?, a que cojamos la cruz, porque hay días que las cosas van a ser bonitas, estamos empoderados, llenos de fe, y hay días en los que, a pesar de que hemos vivido victorias anteriores, vamos a tener temor. Entonces, esta es la lucha del cristiano, ¿verdad? Todos los días recordar las promesas del Señor, recordar su naturaleza, recordar quién es para nosotros, recordar que Él está para nosotros.
Cierra también el Salmo 55 con un aliento en el versículo 22. Y dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte en ti confío. Aquí hay otra situación bastante interesante de David, y lo vemos también en ambos salmos, y es que él se alienta a sí mismo. Y nosotros pues aquí tenemos una congregación, somos una iglesia, tenemos nuestra familia, pero hay momentos en los que, abatidos, la confianza del Señor la vamos a recobrar por nosotros mismos. Y es algo que como cristianos debemos de recordar, ¿verdad? Podemos tener muchas relaciones, una familia que nos soporte, pero nuestra vida espiritual es de nosotros mismos, ¿verdad? Y si nosotros mismos no actuamos, por más que nos alienten alrededor, no va a haber ese cambio en nuestra manera de pensar. Y por eso es de que Jesús dice en Mateo, que ya lo leímos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. No dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que toda la iglesia lo aliente a negarse a sí mismo, ¿verdad? O que la iglesia lo ayude a llevar la cruz y a seguirme. No, es una situación personal. Y gracias a Dios pues tenemos esta familia y podemos confiar. Yo por razones de tiempo casi no puedo conectarme los miércoles al servicio de oración, pero yo sé que estoy atravesando mis luchas y que tengo una iglesia que está orando por mí. Y no solo una iglesia, también puedo refugiarme en mi familia, sé que tengo amigos, pero al final del día sé también que me corresponde a mí. Entonces saco un tiempo en las noches, cuando no estoy muy cansado, pues una vida devocional, sino al día siguiente pues madrugo y uso ese tiempo para recordarme a mí mismo quién es Dios, porque Dios sigue siendo el que es, pero nosotros lo olvidamos. Y como les mencionaba, a pesar de que hayamos atravesado 1000 situaciones, porque yo en este tiempo de ser cristiano pues puedo contar 1000 testimonios, pero en el momento que estoy viviendo se me olvidan y estoy en una situación de desesperanza y de miedo, ¿verdad? Entonces vemos esto en David, vemos esto en Pedro, vemos esto en todos los personajes bíblicos. De hecho, también hay otro pasaje que dice: Elías sujeto a pasiones como ustedes, ¿verdad? Sucede con todos los que decidimos seguir esta carrera. Entonces la idea es esta y el mensaje es este, ¿verdad? Cuando estemos alentados, confiando en el Señor, no dejemos que esas semillas que siembra el enemigo prosperen en nuestros pensamientos, en nuestra realidad. Y cuando estamos desesperanzados, tampoco dejemos que la desesperanza nos sumerja en una situación que no recordemos quién es Dios para con nosotros. Y pues ese es el mensaje. El salmo es bastante corto y sin más que decir, pues oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por que nos revela, Señor, la verdad de tu palabra, la verdad de tu esencia, Señor, tu naturaleza para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de ser pecadores, Señor, tú das de tu gracia todos los días para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a, como nos dijo Jesús, ser tus discípulos, Señor, cargar nuestra cruz y seguirte, Padre. A pesar de como vemos las situaciones, Señor, que podamos
recordar que no somos nosotros, eres tú, Padre. En las pruebas, Señor, eres tú. En los momentos buenos eres tú, Señor. Y que podamos recordar, Padre, que tú eres justo para con nosotros. Amas la justicia y nos permites ver tu rostro, Señor. Nos permites vernos, Señor, examinados por ti y no salir reprobados, Señor, porque la gracia, tu gracia, Señor, nos inunda. Gracias, Padre, porque nos recuerda, Señor, que tú estás en el trono, no te has movido y tienes el control. Permítenos, Señor, si estamos pasando ahorita por un momento de fe, pues seguir cultivándola, Señor, y si nos encontramos en situaciones en las que nuestra fe está flaqueando, Señor, alentarnos nuevamente, reconociendo que eres tú y no nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Permítenos que continuemos teniendo un domingo, Señor, en el que continuemos meditando en ti. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias entonces por la atención.